Vamos a continuar. Estamos con los repasos. Y hoy empezamos con el repaso nivel superior. Um, Aquí hago referencia a la tarea que estaba en Canvas, está en Canvas. Al final de los repasos hay uno que dice repaso NS, es para nivel superior. Como ya antes dije, esos planteamientos son preguntas adicionales que se ponen respecto a los de nivel medio. O sea, es idéntico nivel medio y luego hay extras, preguntas adicionales que nivel medio no ve. Y también hay problemas que pues son diferentes radicalmente que los de nivel medio no ve, que tienen que ver, por ejemplo, con capacitores, transformadores y todo eso. Pero, en fin, es el modelo del 2018 que tomé como repaso. Bien, vamos a ver. Permítanme. Ya. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Este problema ya está resuelto parcialmente con el análisis de nivel medio. Es un cuenco y una pelota que se suelta. Entonces, ah, se pregunta la dirección de la fuerza resultante, bla, 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 la normal. Eso se resolvió completamente, ¿sí? O sea, el ángulo, etcétera. Y termina aquí en el C. Este ya está correctamente resuelto hasta aquí, el C. Pero ver, esto que sigue no aparece en nivel medio, aparece en nivel superior, es una extensión. ¿Qué dice? Dice, se desplaza ahora la pelota una pequeña distancia X desde el fondo del cuenco y se suelta del reposo. O sea, se desliza por acá y se suelta. Esto va a oscilar dentro del cuenco. Dice enseguida, el módulo de la fuerza sobre la pelota hacia la posición de equilibrio viene dado por, viene esta expresión, mgx sobre r. X es el arco que recorre, r es el radio del cuenco, que sea 8 metros, y, y, y esta expresión que aquí aparece, no les piden que la deduzcan. Esa fórmula se las dan como un dato conocido, no tienen por qué pretender resolver por qué esa fuerza resultante es mgx sobre r. Pueden partir de que es un dato y ya. Sí me gustaría, insisto, no es obligatorio, pero quiero que lo analicemos, pues porque es interesante. Aquí voy a desconectarme del compartir pantalla, de ese análisis del movimiento de la pelota. A ver, está el cuenco, así, este es el radio, y la pelota está por acá. X es lo que va a desplazarse, ¿no es? Si analizamos la masa de la pelota que está de este lado y la dinámica, tenemos que el peso está dirigido en esta dirección. Esto es M por G. Si prolongo esta línea, que es el radio, yo puedo encontrar que aquí hay una componente donde este ángulo que aquí hay es el mismo ángulo que hay aquí arriba. Entonces, este lado es M por G seno de T. Esa es la fuerza que hace que la pelota regrese al punto de origen y es la fuerza que lo hace oscilar como un movimiento armónico simple. Si el ángulo es pequeño, esto lo vimos ya en el movimiento armónico, si el ángulo es pequeño, el seno de teta
es aproximadamente igual a θ. Por lo que esta expresión la podemos poner como m que θ es igual a eso. Pero el ángulo, de acuerdo a la geometría, se puede poner como el arco recorrido x sobre el radio. Entonces vean por qué la expresión queda así. M de x sobre y. Es la expresión que ahí se les da. Fíjense, insisto, no les están pidiendo que la deduzcan. Lo estoy poniendo para que entendamos mejor el problema y que a lo mejor en algún momento dado algo similar pudieran preguntar en las pruebas. Pero este es un dato que viene en la hoja y no hay que deducir. Bien. Pregunta en la primera inciso 1. Dice, resuma por qué la pelota describirá oscilaciones armónicas simples en torno a la posición de equilibrio. ¿Por qué la pelota oscila de esta manera y el movimiento es armónico simple? Miren, hay que recordar, el movimiento armónico simple se basó en un modelo masa-resorte, en el cual teníamos un resorte ideal, del cual se sujeta una masa, resorte de constante elástica K, y al jalar la masa fuera del punto de equilibrio, que es este, y al soltarla la masa empieza a oscilar. El origen del movimiento armónico simple en este modelo fue la ley de Hooke. Entonces, esto antes ya lo discutimos mucho. ¿Cuáles son las características de un movimiento armónico simple? La principal es que la fuerza que mueve a la partícula debe tener la particularidad de que esa fuerza sea directamente proporcional al desplazamiento. O sea, que la ecuación sea lineal, quiero decir. Que la fuerza es proporcional al desplazamiento, entonces el movimiento es armónico simple. Y si no hay esta relación, evidentemente la fuerza es proporcional al desplazamiento x. Es la razón. El inciso 1 resuma por qué la pelota describió una oscilación armónica simple en todos los sentidos. Porque la ley de la fuerza es idéntica en forma a la ley de Hooke. La fuerza que se llama fuerza restauradora depende del desplazamiento. Y ya está. Miren, de acuerdo con esto, masa por aceleración es igual a menos k por x, masa por aceleración más k por x igual a 0, aceleración más k sobre n por x igual a 0. Cuando vimos esta temática, vimos que el movimiento era tal que la posición del objeto que oscila, hablemos de esto o esto, aquí la x es esta distancia, está dada por una función trigonométrica, que era esto, a coseno de la t, movimiento armónico simple. De esta relación, la velocidad, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, pues queda como menos a por omega seno de omega t. Esta relación es importante. Bien. La pregunta es, concretamente, mostrar que el periodo de oscilación de la pelota es de alrededor de 6 segundos, el periodo. Recuerden, velocidad es igual a velocidad, omega, que es el factor que aquí aparece, es igual a 2pi por x, donde la frecuencia se puede poner como el recíproco del periodo. Entonces, yo puedo sacar el periodo conociendo el valor de omega, la constante del movimiento armónico que aquí aparece. La omega
Todo esto es parte de un extenso formulario que por ahí ya tenemos. Y es parte del cuadernillo de datos. Omega es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Y aquí estoy hablando de la constante de Q, que aparece aquí. Esa, K sobre M. Entonces, esto, si comparamos con el dato de la ecuación que tengo por acá, nos damos cuenta que, fíjense, ups, F es igual a menos K por X. Quiere decir que la constante que iría ahí en nuestra constante K vale mg sobre R. ¿Está el caso? Entonces aquí esto lo puedo poner por la raíz cuadrada de K mg sobre R, K sobre N. Vamos, resumidas cuentas, omega es igual a la raíz cuadrada de G sobre R. Y esto es la raíz cuadrada ¿por qué lo ponemos? Omega es igual a la raíz cuadrada de G sobre R. Esto es la raíz cuadrada de 9.81 sobre 8 metros, que es L. ¿Verdad? Si hacen operaciones con esto, ¿verdad? 1.1 la omega, 1.1. Y conociendo la expresión para el periodo, que es este, el periodo pues queda como 2pi sobre omega, 2pi sobre 1.1, y esto les da 5.67 segundos. Dice el planteamiento de la prueba, demuestre que el periodo es alrededor de 6 segundos del tiempo que se pretende. Ahora, este es el análisis formal del problema, tal cual. Partiendo de la mecánica de Newton, viendo el movimiento de forma independiente totalmente, y haciendo una comparación con la ley de Hooke, que es lo que marca el movimiento del momento simple. Sin embargo, hay una opción para efectos de la simplicidad de la prueba. Mire, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa? El peso, que está. Y está actuando la fuerza normal, ¿verdad? La fuerza normal perpendicular, que en su conjunto hace que el cuerpo se suba. Si se fijan, si comparamos este problema con el péndulo simple, una masa que cuelga de una cuerda con longitudes, se dan cuenta que el modelo matemático es similar, solo que lo que sería la fuerza normal que la superficie empuja a la masa, aquí sería la tensión de la cuerda. Pero fuera de eso es lo mismo. Tengo el peso hacia abajo, tengo un ángulo que es igual al que arriba, eso se analizó con detalle. Es posible y es válido para la solución de la prueba, que es que sí se hace, tomar en cuenta la fórmula del periodo para el péndulo simple, así, y se acabó, tal cual. Donde evidentemente esta L que aquí aparece es el radio del péndulo. Me voy aquí, esta, a ver. Entonces, como el periodo
periodo es igual a 2pi sobre omega, y esto vale la omega, esto se puede poner como 2pi, 2pi entre la raíz cuadrada de g sobre r. Y esto es 2pi por la raíz cuadrada de r sobre g. Vean, esto es lo mismo que tengo acá, solo que la r pues, es el largo de la curva. Pues puede hacerse así, y directamente poner 2pi por la raíz cuadrada de 8 sobre 9.81 y tenemos lo mismo, aproximadamente 6 segundos. Esto es válido hacerlo perfectamente. Luego, ¿qué más pregunto? Ah, el siguiente inciso dice, la amplitud de oscilación es de 0.12 metros. La amplitud, eso es A, 0.12 metros. Es lo máximo que la masa se mueve sobre el cuenco, lo más que sube. Esto es A. Eso vale por 2. Dibuje una gráfica que muestre la variación con el tiempo de la velocidad de la pelota durante un periodo. Ahí nos dan una hojita para dibujar, resumida viene algo así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es tiempo en segundos. Y aquí está la velocidad en metros sobre segundo. La gráfica de cómo varía la velocidad de la pelota. Mire, para el movimiento armónico simple, sabemos que la velocidad varía de acuerdo a esta relación. Otra ponemos. Velocidad es igual a menos a omega seno omega t. Evidentemente, la velocidad máxima se va a dar a omega, cuando el seno vale 1. Con los datos que tenemos, la amplitud es 0.12. Y la omega ya la hemos calculado por acá, la omega vale 1.1. Entonces, esto me da la velocidad máxima .12 metros por segundo. Lo requiero para construir la gráfica. O sea, aquí arriba, esto es 0.1, digo más menos 0.1. ¿Y cómo se ve la gráfica? Bueno, en los 6 segundos, miren. El periodo puede 6 segundos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si lo dividimos, 6 segundos. Este es T, periodo. T sobre 2 es medio periodo. Un cuarto del periodo en 2 segundos, porque es doble 2, es 1.50 y algo. 1.5. Por aquí, periodo sobre 4. 1.5 segundos. Medio periodo, y luego más allá, en 4.5, por aquí,
3/4 del periodo. ¿Por qué lo hago? Pues porque el movimiento armónico simple es tal que si lo analizamos por intervalos de tiempo, para esto voy a hacer referencia al resorte, que es más sencillo. Tenemos el resorte vibrando, punto de equilibrio está aquí, y acá está la base. Cuando la soltamos y llega a este punto, y llega hasta acá, digamos, oscila desde aquí hasta acá, aquí tengo medio periodo. Cuando pasa por aquí, es la mitad de medio periodo. Cuando regresa y hace esto, y vuelve a pasar por aquí, esto es 3/4 del periodo. Y acá una vez que llega a este punto por acá finalmente, pues el periodo completo. Periodo completo desde que se suelta, va para acá y regresa. La mitad de la oscilación, medio periodo. Un cuarto, cuando llega al punto de equilibrio. En T/4 aquí la velocidad es máxima, ¿de acuerdo? Porque el resorte está flojo y la masa tiene máxima velocidad posible. Ya que se pase de aquí va a ser frenada. Pues aquí la velocidad máxima es en T/4 y también en 3/4 de T, porque de regreso pasa por el punto de equilibrio y tiene la máxima velocidad. Solo que aquí es máxima negativa a la izquierda y aquí es máxima positiva por la derecha. Y esos valores máximos de velocidad son de puntos. Entonces, a partir de aquí, en este punto, acá, tenemos la velocidad máxima. Y aquí era cero porque se soltó. Regresa y cuando llega aquí, medio periodo, la velocidad es cero. Por esto se comprimió el resorte. Y luego es máxima, positiva, en 4.5. Entonces la gráfica es algo así. Y luego pasa por cero. Y luego hace esto. Es lo que se espera que hagamos. Más o menos. La gráfica de la evaluación de velocidad con el tiempo. ¿Está bien? Movimiento armónico simple. Bien. Vamos a volver a compartir pantalla. Aquí está. Lo que expliqué hace rato. Tengo la expresión que me dan, insisto, no lo tienen por qué deducir. Resuma por qué la pelota describirá oscilaciones armónicas. Muestre que el periodo es de 6 segundos aproximadamente. Y aquí está la hojita donde les piden dibujar la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Esto ya se resolvió porque aquí habla del choque, ¿se acuerdan? Choque completamente inelástico cuando la primera pelota golpea la segunda. Esto ya se resolvió plenamente. Habla de energía. Luego gas ideal, pues también ya lo vimos. La siguiente parte donde hay referencia a nivel superior es el problema del circuito eléctrico del divisor de potencial. Aquí vamos. Esto ya se resolvió. Sonido. Aquí. ¿Sí? Recuerden, decía, pues aquí está. El diagrama muestra un circuito divisor de potencial utilizado para medir la FEM de una celda X, que es esta. Las dos celdas tienen resistencia interna despreciable. Indique que se entiende por la FEM, entonces ya se contestó. Luego dice, AB es un cable de sección transversal uniforme y longitud de 1 metro.
este cable total es 1 metro. La resistencia del cable AB es 80 ohms. Cuando la longitud AC de este pedacito vale 0.35 metros, la corriente en la celda es 0. Y pedían, muestre que la resistencia del cable es de 28 ohms. Esto ya se hizo. Fue el problema resuelto en el momento del... Está publicada el video en Facebook de este análisis. Lo único que resta aquí es, hay que entender, dice que cuando se conecta de esta manera en CA, ¿sí? La longitud del cable es de 0.35 metros y cuando esto sucede la corriente aquí es 0. Por lo tanto yo puedo saber cuál es el valor de la FEM y eso se calculó, ya se tiene. Determine. La diferencia consiste en nivel superior. Es que lo dice, se reemplaza la celda X por una segunda celda de FEM idéntica, pero con resistencia interna de 2 ohms. Comente la longitud de AC para la cual la corriente de la segunda celda sería 0. O sea, estoy diciendo que si en este problema lo alteramos y aquí ponemos una resistencia interna de 2 ohms, ¿cómo varía el resultado final? ¿Sí? Una resistencia interna de 2 ohms. Aquí el punto es que nada ha cambiado. La celda tiene la misma FEM que tenía al principio, sin resistencia interna. Me decían, el problema inicial, que si aquí es 0.35, la FEM en la celda, la corriente en esta parte del circuito vale 0. La corriente vale 0. Estemos de acuerdo que si la corriente aquí vale 0, no importa qué le conecte al circuito aquí, no va a afectar en nada. Porque como la corriente es 0, no habría caída de potencial en absoluto. O sea, no hay ninguna diferencia entre que no haya nada aquí y esté conectado así, o que haya una resistencia interna en medio. Vamos, la respuesta a la pregunta aquí se reemplaza la celda X por una segunda celda de FEM idéntica pero con resistencia interna de 2 ohms. Comente la longitud de AC para la cual la corriente de la segunda celda sería 0. La respuesta es, no importa. No importa que le conecten. ¿Por qué? Porque si la corriente es 0, no importa qué resistencia haya, el efecto es nulo. Y se acabó. Es lo único novedoso que trae. Luego viene un problemita, el número 5, que tiene que ver con luz. Esto sí ya es algo radicalmente distinto. Dice, a una pantalla llega luz monocromática de 2 lámparas idénticas. Dos lámparas encendidas. Llega la pantalla. La intensidad de la luz sobre la pantalla para cada lámpara por separado es I0. Sobre los ejes, dibuje aproximadamente una gráfica que muestre la variación con la distancia X, conforme nos movemos en la pantalla en X, sobre la pantalla, de la intensidad y de la luz que incide en la pantalla. O sea, cómo varía la intensidad del brillo de estas lámparas en la pantalla para diferentes puntos fuera en el centro y a las orillas. Aquí hay un aspecto muy, muy importante. Hay que recordar que la intensidad de la luz, cuando tenemos fuentes diferentes, ¿sí? La intensidad de la luz se suma cuando hay fuentes incoherentes, dos luces separadas. La intensidad se suma. Si vemos el espacio que aquí me dejan, ¿sí? La gráfica es de I sobre I0, está en función de la intensidad de una de las lámparas. Evidentemente, si tengo I0 aquí y tengo I0 acá, la intensidad combinada en el centro, pues tiene que ser 2 y 0. 2 y 0. Y acá tengo que graficar I sobre I0. Pues la gráfica ha de ser una recta. Una lámpara acá, la otra lámpara por acá, nuestra pantalla y este punto.
Entonces la respuesta es que, dado que la intensidad simplemente es una, es que debo tener una gráfica y respecto a I0, factor, que aquí vale 2, debe ser una línea horizontal. Si acaso al moverme para la respuesta correcta se toma así, bien. Pero podemos pensar, ¿qué pasa si la X al T, que estamos muy lejos? Las sumas de intensidades deberían de ser. Es válido si quieren poner una curvatura de esta manera, de decrecimiento, indicando que cuando la distancia es muy grande, la intensidad la suma que debe ser. Esto lo toma como correcto, o si colocan simplemente la línea horizontal de intensidad 2, también. Aquí lo importante es que 2, y este 2 es I0 más I0, 2, I0, la intensidad. Y la proporción de la intensidad respecto a la intensidad inicial entonces es 2. Por ser fuentes incoherentes y separadas. Enseguida, vamos a ver. Viene otro planteamiento. Aquí cambia la cosa, fíjense. Sobre dos rendijas estrechas y paralelas incide luz monocromática procedente de una fuente única. Ahí es el punto. Una fuente única, la misma luz. Pasa por las rendijas y va a generar un patrón de interferencia en la pantalla. Los datos que tenemos son separación entre las rendijas es 0.12 metros. Es la distancia que hay aquí. Longitud de onda 680 nanómetros. Distancia a la pantalla de aquí hasta acá es de 3.5 metros. Dice la intensidad I de la luz en la pantalla para cada rendija por separado es I0. Dibuje aproximadamente sobre los ejes una gráfica que muestre la variación con la distancia X, la separación que hay entre el recorrido que hay en la pantalla X, la variación con la distancia X sobre la pantalla de la intensidad de la luz que incide en la pantalla para esta disposición. Recuerden los patrones de interferencia que se generan para la luz que se interfiere en la pantalla. El experimento de Young a eso se refiere. Bien, entonces hay que utilizar las ecuacioncitas que ya teníamos para esto y son partes del cuadernillo de datos. Entonces, a ver, vámonos al pizarrón. El planteamiento es, tenemos el aparato de donde lo indica aquí, hay que recordar que esta distancia es D minúscula de acuerdo a lo que procesamos. Acá está la pantalla, esta distancia D mayúscula, acá, y aquí está el centro. La separación entre rendijas de 0.12 milímetros, la longitud de onda de la luz 580 nanómetros, 680. La distancia a la pantalla de 3.5 metros. Bien. Evidentemente la gráfica
va a estar dada mediante una secuencia de pulsos máximos y mínimos, donde habrá un máximo central aquí, y luego después pues vendrán otros. El diagrama de interferencia de Young quiero consultarlo. Puede ser, si quieren, pueden dejar así como respuesta, también es válido, no lo van a complicar como equivocado, si ponemos algo así. Que de hecho a mi gusto es mejor, me indica cómo conforme a esto del eje, la atenuación es menor. Aquí algo muy importante. Si conozco la intensidad de la fuente, está por acá. Al interferirse, hay que recordar que para luz coherente, quiere decir que es idéntica, son ondas idénticas, vienen de la misma fuente que interfiere. La amplitud se suma. A diferencia del problema anterior, que simplemente decíamos, son dos lámparas, I0 más I0, 2 y 0. La intensidad se suma por luz incoherente. Cuando es luz coherente que interfiere el elemento de U, lo que se suma es la amplitud. De tal manera que si la intensidad es igual a una constante por la amplitud al cuadrado, si interfiero dos señales idénticas, voy a tener dos veces la amplitud al cuadrado, y esto me da 4 veces el valor. O sea, si la luz es coherente, la suma de dos intensidades me da 4. Si es incoherente, me da nada más 2, y así 2. El principio de láser. Entonces, aquí, en las básicas, hay que entender que si aquí tengo la relación I sobre I0, el máximo acá pues debe ser 4. Aquí 4. Por ser luz coherente. Y la otra cosa que hay que saber también, aquí calcular, es la distancia que hay entre máximos, el ancho. Esto, hay una fórmula que está también en el cuadernillo, aquí la pongo, que me dice que delta X es igual a D, la separación de la placa a la fuente, por la longitud de onda entre la distancia entre los orificios. Entonces, esto es igual a D, que es 3.5 metros por 580, 680 nanómetros, esto es por 10 a la menos 9 metros, entre la separación de rendijas, que es de 0.12 milímetros, o sea, por 10 a la menos 3 metros. Desde aquí, delta X, que es una operación, les da aproximadamente 2 centímetros. Pues aquí, por ejemplo, en este punto, en la gráfica, aquí hay 2. Esta distancia X es 6 centímetros. La separación terminal. Eso es lo que se quiere. Si no le dan o olvida algún detallito, pues tiene puntos parciales, es lo que va a pasar. Bueno. Ok. Voy a dejar pendiente lo que falta, que tiene que ver con movimiento planetario y algo de capacidad para la sesión de mañana, que es lo último que habría que completar para la revisión de esta prueba de nivel superior. ¿Alguna pregunta? ¿Se animaron a contestar el mock? Ups.